Bienvenidos a esta nueva clase del curso de iniciación sobre amor y sexualidad y un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de los participantes en ella. Veíamos en las dos sesiones anteriores que el modo de vivir la sexualidad no solo condiciona poderosamente la vida del matrimonio y de la familia, sino la de la humanidad en su conjunto, la de cualquier civilización o cultura, y quizá muy en particular la nuestra, que es una sociedad hipersexualizada. Y también quedó apuntado que la manera de vivir la sexualidad se encuentra a su vez muy condicionada por la hondura y la autenticidad con que se comprende lo que esa sexualidad es, por el conocimiento que cada uno alcance de ella. Nuestro objetivo. Corresponde hoy comenzar a examinar directamente la auténtica y más honda naturaleza de la sexualidad. En este contexto, cuando me planteo qué es la sexualidad, añado de ordinario una especificación, entre paréntesis, que suelo formular con estas o parecidas palabras, que es la sexualidad en el fondo. Quiero evitar de este modo una visión de la sexualidad muy propia de los tiempos en que vivimos, que se queda en la mera superficie. Una forma de presentarla que atiende solo a las manifestaciones ofrecidas habitualmente por los medios de comunicación, Internet, las redes sociales, los anuncios comerciales, las películas, las series e incluso cierta presunta formación que se imparte en algunos centros de enseñanza, no en todos, como es lógico. Ninguno de esos medios alcanza propiamente la esencia de la sexualidad o su ser más íntimo, sino que atiende solo a aspectos tangenciales y periféricos, epidérmicos, a los más directamente visibles, a veces voluntaria y conscientemente deformados. En estas sesiones, por el contrario, intentaré penetrar, cuanto me sea posible, hasta el mismo fundamento y responder lo mejor que pueda a la pregunta ¿qué es la sexualidad? Subrayo fuertemente ese es en su núcleo más íntimo y constitutivo. La perspectiva. Procuraré responder a esta pregunta sobre todo en el plano natural, como filósofo, de acuerdo con mi propia profesión. También intentaré que se haga presente lo que procuro vivir día a día como esposo en mi matrimonio. Y además acudiré en algún momento a lo que nos dice la revelación, porque estimo que a bastante de nosotros puede servirnos de ayuda y al resto no le hará daño. Añado que en mi caso, estos tres modos de enfrentarse con el conocimiento vital de la sexualidad, filosofía, vida vivida y fe, en mi caso se encuentran muy unidos. Pienso que es lo que corresponde a una persona dedicada profesionalmente a la filosofía, regir su vida por lo que va conociendo e intentar pensar, de acuerdo con lo que vive, todo ello al amparo de su fe. Y de este modo establecer un circuito de realimentación entre la teoría y la vida, reforzando así lo que solemos llamar unidad de vida, y rectificando en la vida y en el pensamiento cuanto descubra que debe corregir. Una primera descripción. Definida ya la perspectiva desde la que abordaremos su estudio, cabría decir que la sexualidad queda enmarcada por dos afirmaciones fuertes que hay que hacer inevitablemente una después de la otra, al menos yo no sé hacerlo de otro modo, pero que no acaban de comprenderse hasta que las dos se unen y se considera cada una de ellas a la luz y el calor de la otra. En primer lugar, y esto se mueve todavía en el plano filosófico, la sexualidad es una grandiosa participación en el amor
y en el poder creador de Dios, un tomar parte en ese amor y ese poder, encarnándolos de manera limitada pero realísima. Con sus características propias en cada caso, esta afirmación se encuentra, o al menos se esboza, prácticamente en todas las culturas y en todas las religiones que se han desarrollado en el seno de esas culturas. En todas o casi todas se atribuye a la sexualidad un carácter sagrado. Se la concibe como algo situado por encima del hombre que apela directamente a Dios, a lo divino. De ahí los diversos ritos de iniciación y la consideración de que una persona es adulta o madura precisamente cuando ya se muestra capaz de transmitir la vida humana, cuando puede unirse a otra del sexo complementario y procrear. Imagen de la Trinidad. Esto es común a casi todas las religiones, pero adquiere unas características propias y muy determinadas en el catolicismo. Porque en él, y aquí apelo por unos momentos a la fe, a la revelación, el varón y la mujer, que se entregan mutuamente en el seno del matrimonio, comprometiéndose a amarse con una entrega total, absoluta y creciente durante el resto de sus días, constituyen una imagen muy certera, aunque a distancia infinitamente infinita, de lo que es la misma esencia o el ser de Dios. Y además no tanto ni tan solo de Dios como uno, sino de Dios como Trinidad. De Dios concebido como tres personas distintas que se aman hasta tal punto de entregarse recíproca y totalmente cada una a las otras dos. En este sentido, la participación en el amor y en el poder creador de Dios, a la que ahora me refiero, no es la participación de la que ha hablado la tradición filosófico-teológica a lo largo de los siglos, al sostener que el hombre es imagen y semejanza de Dios por tener inteligencia y libertad, y por tanto por ser en parte una realidad espiritual, aunque con cuerpo. No es que esto sea falso. El alma humana es espiritual. Cada una de las personas humanas es imagen de Dios, en cuanto que en cierto modo alcanza las operaciones que son propias de Dios, el conocimiento, la acción libre, el amor, que en Dios se dan de un modo muchísimo más alto, sobreeminente e infinito. Todo esto es verdad, pero apela más bien al Dios uno, a Dios en cuanto uno, tal como alcanza la razón en su uso filosófico. Mientras que gracias a la unión de las personas masculina y femenina, que se entregan recíprocamente para amarse cada vez más y más, se constituye una nueva imagen de Dios que no anula la anterior, pero que es ya semejanza o icono de Dios como Trinidad, tal como se nos ha revelado y sabemos por la fe. En gran medida esto se lleva a cabo en cuanto que el varón y la mujer, precisamente por ser personas sexuadas, pueden entregarse mutuamente con una donación plena que culmina en las relaciones íntimas y en gran medida se realimenta de ellas. El hombre, varón y mujer y Dios Trino. Vamos a intentar adentrarnos en esta visión de la sexualidad en la que el varón y la mujer unidos en matrimonio, aunque a distancia infinita, constituyen una semejanza muy lograda en la que se refleja de manera bastante clara lo que el propio Dios es en su más íntima intimidad, en su Trinidad de personas. Acudiré para hacerlo al texto de Juan Pablo II que vimos en la lección primera y que es la cita más veces repetida a lo largo de todo su magisterio. Como recordarán, cuando intentaba exponer lo más profundo del ser humano, Juan Pablo II acudía con frecuencia a unas palabras de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que afirman que el hombre, el ser humano,
no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Además, en algunas ocasiones sostiene que en esta afirmación se resume toda la antropología del Evangelio, toda la teoría y la práctica relativa al hombre. Según Juan Pablo II, por tanto, para profundizar en lo que es y cómo debe comportarse el ser humano, no hay nada tan eficaz como reflexionar sobre el hecho de que ningún varón o ninguna mujer se desarrolla y se acerca a su plenitud, sino en la misma medida en que ama y amando se entrega de manera sincera, en el caso que nos ocupa, a la propia esposa o al propio esposo. Personas en plenitud infinita. Eso es lo propio de la persona creada, como es la persona humana. En ella se encuentran realmente las perfecciones propias de la persona, aunque de manera limitada. Propiamente de manera limitada. En Dios, por el contrario, esas perfecciones se encuentran en su total plenitud de una manera tan sublime que no podemos en absoluto comprender, a una distancia infinitamente infinita por encima de los hombres y, como sabemos en este caso por revelación, también de los ángeles. ¿Cómo podríamos vislumbrar, aunque sea pálida y muy remotamente, lo que significa tener en absoluta plenitud las perfecciones propias de la persona? Acudamos de nuevo al texto de Juan Pablo II. El hombre, en cuanto persona, crece y se perfecciona en la misma medida en que se entrega más y mejor. Dios no puede crecer ni perfeccionarse porque ya es, desde siempre podríamos añadir, la plenitud de la perfección y la plenitud de lo personal. ¿Qué extraer de esta afirmación? Pensemos en Dios Padre conocido a través de la revelación. Puesto que es propio de la persona el entregarse, el punto de partida es que el Padre solo puede ser persona en la misma medida en que se entrega, en que se da por amor. Pero justo por tratarse de Dios Padre, persona perfectísima, se entrega o se da en plenitud infinita y siempre actual. Por tanto, no es que se vaya entregando más y más, como nos ocurre a nosotros, que crecemos al entregarnos. Él es entrega plena e infinita. Al modo humano podríamos decir que se entrega del todo, que desde siempre, durante siempre y para siempre, entrega plenamente todo su ser, que es, por así decir, su mismo pleno entregarse, para poder entregarse de veras. Podemos dar un paso más acudiendo a una afirmación de Aristóteles que parece que nos aleja de nuestro asunto, pero enseguida veremos que tiene mucho que ver con lo que estoy intentando mostrar. Se trata de uno de los principios básicos de la filosofía aristotélica y se refiere a esas acciones que pasan de un sujeto a otro. Acciones como el quemar o el calentar, si hablamos del fuego, o el enseñar, o el entregarse, o el hablar, si nos referimos al ser humano. Acciones transitivas que transitan o pasan de un sujeto a otro, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el imaginar, el recordar o el pensar, que como tales quedan dentro de uno mismo. En este tipo de acciones que pasan, dice Aristóteles, la acción de quien actúa, del fuego en el caso del quemar, de la lluvia que moja, del hombre que habla, la acción de quien actúa está o es, en latín se dice est, se da en plenitud, se completa en quien recibe o acoge esa acción. Una afirmación de entrada un tanto ininteligible, como ya advertí, pero que con ejemplos se ve muy clara. Voy a poner 3 ejemplos. El primero puede referirse a esto en lo que ahora estamos, ustedes y yo. Yo estoy intentando hacerme entender
y en ese sentido, quizá con más presunción de la debida, estoy intentando enseñarles a ustedes en concreto algo de lo que yo he pensado acerca de la entrega, de la dignidad y del ser humano. Pero mi acción de enseñar se dará exclusivamente si alguno o algunos de ustedes, al menos uno de los que me están escuchando ahora, aprenden algo. Yo podría repetir una y otra vez lo que estoy diciendo y hacer una exposición que fuera mucho mejor e incluso hipotéticamente perfecta. Pero no enseño de hecho si no hay alguien, en este caso ustedes, que están al otro lado del monitor, no enseño si no hay alguien que aprende. De lo contrario, por mucho que me esforzara y por bien que lo hiciera, no enseñaría nada. Fíjense bien, mi acción de enseñar se cumple, se da, es realmente solo si hay alguien distinto que aprende. El enseñar, que es una acción que pasa de quien conoce mejor el asunto que intenta comunicar a quienes lo reciben, solo se cumple, solo se da plenamente, solo existe en sentido propio cuando alguien distinto de quien enseña aprende. Segundo, cuando hablo en directo y hay gente delante, y ahora lo hago también en tono de broma, me dirijo normalmente a alguien que sea amigo mío y le digo algo de este tipo como segundo ejemplo. Aunque yo te metiera 100 balas en el cuerpo, yo no te mato si tú no te mueres. Como digo, procuro que se note que no es más que una broma, pero pienso que eficaz. Imagínense que yo realmente acierto con una bala y la meto en el cuerpo cerca del corazón, pero esa persona es sometida a una operación que la salva. Yo no la he matado. La habré matado si no hay nadie que la salve. Mi acción de matar, que es una acción transitiva y muy negativa en este caso, no se cumple si aquella persona a la que yo intento asesinar no muere. Con estos dos ejemplos en la retaguardia vamos a pasar ya a lo que más nos importa. Yo no puedo entregarme en el sentido propio y pleno de esta afirmación si no hay alguien capaz de acoger esa entrega mía que la acoja libremente. Si no hay alguien que me reciba o mejor que me acoja, que me albergue libremente porque es capaz de acogerme y quiere hacerlo. Quizás ahora se entienda mejor algo que creo que ya apunté en las primeras clases, si no recuerdo mal. En los dominios del matrimonio decía más o menos, el mejor modo de amar es ser uno o una muy amable, hacerse querer precisamente para permitir y propiciar que la entrega del otro sea plena, sea absoluta. Fíjense que yo puedo hacer todo lo que está en mis manos y hacerlo bien para amar a Lourdes, mi esposa, para entregarme por completo a ella. Pero si por los motivos que fuere ella no me acoge, lo que yo hago no llega hasta el final, no existe realmente como entrega. Pondré lo que está de mi parte y actuaré bien, pero no hay entrega si no hay acogida libre, si no hay por parte suya ese asumir, acoger, albergar libremente la realidad que yo le estoy dando. Los juristas tal vez puedan entenderlo mejor, porque si no me equivoco, desde el punto de vista legal, una donación no puede considerarse tal hasta que lo donado no haya recibido la aceptación de aquel a quien se le entrega. Volviendo a nuestro planteamiento, no puede haber entrega real, efectiva, sin la recíproca acogida por parte del ser amado. De nuevo en la Trinidad, el Padre y el Hijo. Esto no es algo propio de la limitación del ser humano, que no puede entregarse si no hay alguien que lo acoja, sino que es constitutivo de la entrega, de cualquier entrega en cuanto tal. Igual que el amor en su sentido más propio, la entrega es una acción que implica necesariamente dos sujetos.
uno que se da y otro que acoge libremente lo que la otra persona le entrega, normalmente y en ultimísima instancia su propia persona. Si no existe quien acoja mi donación, aquello, por decirlo en terminología que creo que se entiende, es un aborto de entrega. Yo intento, procuro, hago todo lo que está en mis manos e incluso lo hago bien, pero al no ser libremente acogido no se da en sentido propio la entrega. Pues algo análogo, semejante y muy desemejante, no nos hagamos ilusiones, sucede en el seno de la Trinidad. Volviendo a lo que antes decía, la afirmación de Juan Pablo II, la persona solo es plena en la misma medida en que se da. Las personas divinas, que son la perfección de lo personal, y el Padre en particular, que es el origen de toda la dinámica intratrinitaria, solo puede ser persona con mayúscula y en sentido infinito si entrega totalmente todo lo que es. Y solo puede entregarlo, esta es la clave, si hay alguien capaz de acogerlo y que libremente acoge esa entrega del Padre. Fíjense ahora que ese alguien, para tener capacidad, para tener la posibilidad real de recibir, de acoger la grandeza infinita de la donación del Padre, tiene que ser también una persona divina. Con esto no estoy ni de lejos intentando explicar la Trinidad, sino que una vez que ya la conocemos por revelación, con el razonamiento filosófico apoyado en la fe, intento entender un poquito más de lo que es esa vida íntima del Padre, que se da, que es su propio darse, pero que no puede darse realmente si no existe una persona también divina que lo acoja. Divina, es decir, capaz de acoger en sí toda la divinidad. Con esto quiero subrayar que es importante tener en cuenta que el ser humano no es capaz de acoger toda la grandeza de Dios, no tiene ni remotamente esa capacidad. Acoge una parte infinitesimal de lo que es Dios y eso lo llena plenamente. Pero Dios solo puede entregarse del todo a quien es capaz de acogerle. Y ese lo sabemos por fe, pero lo intuyeron en cierto modo algunos de los mejores filósofos, ese es precisamente la persona del Hijo. De tal manera que con el Padre y el Hijo, y en esta relación de entrega y recepción libre, de acogimiento de lo que el Padre da, tendríamos que el Padre es la infinitud de perfección, todo el ser de Dios, en cuanto dándose, en cuanto entregándose por amor. Y el Hijo es esa misma perfección o plenitud, pero en cuanto recibiéndola del Padre, que es el origen, de manera análoga como la paternidad humana, padre y madre está en el origen de los hijos. En el caso de Dios, el Padre es el origen, entrega todo su ser al Hijo que lo recibe. El Hijo tiene toda la plenitud de Dios, pero como recibida. El Padre y el Hijo son con la misma, absolutamente con la misma perfección. En el caso del Padre, como dándola, en el caso del Hijo, como recibiéndola, como acogiéndola libremente, hasta el punto de que se podía hablar, y algunos doctores de la Iglesia y algunos santos lo hacen, de cierta humildad en la segunda persona, en cuanto que tiene todo recibido del Padre. Y en los Evangelios Jesucristo lo dice expresamente, referido a la única persona que hay en él, que es la divina. Todo lo que tengo lo he recibido del Padre. Volvamos a la idea del fondo. El Padre que se da y no podría darse si no existiera una segunda persona también divina, capaz de acoger libremente esa entrega y que libremente la acoge. ¿Y el Espíritu Santo? Pero con esto ya estaría resuelta, por decirlo así, la aporía de que no puede haber entrega si no hay una persona que recibe esa entrega porque es capaz de hacerlo y quiere
libremente hacerlo. Y por decirlo así, obviamente en tono de broma, parece que me sobraría el Espíritu Santo. Si el punto de partida es que nadie puede entregarse si no existe otra persona capaz de recibir la grandeza de quien se da y que libremente quiera aceptarla, entonces podríamos decir que el Padre, para amar, necesita entregarse y que esa entrega solo es posible cuando hay una libre acogida. Por tanto, para que el Padre fuera persona, bastaría que se entregara plenamente, y para poder entregarse plenamente bastaría que el Hijo lo acogiera. Si el Padre se entrega plenamente al Hijo y el Hijo acoge esa entrega, ya existe la posibilidad realizada de la persona del Padre y de la persona del Hijo. ¿Y qué sucede entonces con el Espíritu Santo? Santo Tomás, refiriéndose a esto, explica con una finura y una ternura extraordinaria algo que es muy profundo y que tiene muchas implicaciones también para la vida conyugal, familiar y en general para la amistad y el amor. Obviamente, como nosotros, Tomás de Aquino conoce la existencia del Espíritu Santo por la fe, pero intenta comprender un poquito, solo un poquito, más sería absurdo, de ese misterio maravilloso. Y afirma que la tercera persona divina es necesaria porque con dos personas, incluso divinas, no se realizarían en plenitud las delicias del amor, que son precisamente las de hacer partícipe del amor recíproco a un tercero. Fíjense que se trata del mismo dinamismo que está en la vida de los esposos. Los esposos que se aman tienden naturalmente a hacer que ese amor recíproco sea fecundo, también con la fecundidad propia de dar la vida a uno o más hijos. En el caso del Padre y del Hijo, el Hijo ya recibe toda la plenitud del Padre y ese intercambio de amor es lo que da vida o constituye al Espíritu Santo. Para cerrar estas consideraciones sobre la Trinidad, se podría decir que el Padre es la plenitud de Dios como entregándose. El Hijo, la plenitud de Dios como albergando, recibiendo todo el ser y el amor del Padre. Y el Espíritu Santo ya como dando y recibiendo, que es donde el amor es pleno, porque el amor implica la donación y la libre aceptación. De manera similar, dos amigos están deseando encontrar un tercero y un cuarto y un quinto que participen de sus mismos ideales, de sus mismas aficiones, de manera que el amor de amistad que une a los amigos se vaya extendiendo e incluya a otras personas que pasan a incrementar el grupo de los amigos. Conclusiones. Con esto quedaría planteado, con claro apoyo en la revelación, el motivo, la razón por la que puede afirmarse que la sexualidad es una participación en el amor de Dios y dentro del amor divino, precisamente en el amor que constituye la corriente de Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la que de algún modo se asimilan el esposo y la esposa, porque cada una de las personas, en los dos casos, en el caso de Dios, cada una de las personas ama a los otros dos y es amada por las otras dos. Y simultáneamente, aunque esto ya solo lo he dicho de pasada, lo veremos más adelante de manera expresa, es también la sexualidad una participación en el poder creador de Dios que, por decirlo así, se encuentra movido por su amor. Al entregarse el varón y la mujer, a lo largo del matrimonio, en la mayoría de los casos, como fruto de las relaciones íntimas, surge una nueva criatura humana, o a lo largo del matrimonio, normalmente más de una. La fecundidad propia del amor conyugal, la específica y en cierto modo exclusiva, da vida a una nueva persona humana cooperando con el amor y el poder de Dios. El amor, con mayúsculas, que quiere que existan más personas humanas y en concreto esa en particular que será el fruto de la relación íntima
entre esposo y esposa. Y ese amor de Dios pone en marcha o activa el poder creador divino, de tal manera que esa nueva persona es procreada por los padres y creada por Dios, y esa persona pasa a engrosar el conjunto de los existentes en esta tierra. Con esto queda enunciada y someramente explicada la primera de las dos afirmaciones fuertes que permiten ver a fondo en qué consiste la sexualidad humana. Esa afirmación es que se trata de una participación maravillosa en el amor y en el poder creador de Dios. De ahí uno de los motivos fundamentales de la grandeza de la sexualidad humana, que empalma con el planteamiento general de esta materia y en concreto con la sexualidad tal como queremos verla, que es poniendo de manifiesto en qué sentido y con qué motivo la sexualidad humana, entendida a fondo, puede afirmarse que es maravillosa. Y con esto, si no me equivoco, tenemos ya tema para reflexionar un buen rato e incluso unos cuantos días. Seguiremos tratando el asunto en la siguiente clase. Muchas gracias y espero verles de nuevo dentro de un par de semanas aproximadamente. Gracias de nuevo y un sincero abrazo.